Bueno, buenos días. A continuación voy a mencionar lo que es la propuesta del protocolo de investigación, de acuerdo a lo antes ya señalado, lo cual tenemos que abordar el tema de lo cual es el diagnóstico del clima organizacional de la empresa PT Hidalgo para determinar el impacto del género que éste puede llegar a tener en la misma. Bueno, como análisis histórico, se determinó que para desarrollar el proyecto se necesita la investigación o indagación de lo que puede impactar el género y la percepción del clima organizacional. Bueno, como se puede hacer referencia, el clima organizacional, si bien es un variable ahora importante en cuanto a las empresas, y al bienestar de la misma, queremos saber si la percepción de este puede variar en cuanto al género que predomine en la empresa. Con lo que vamos a llegar a analizar es información tanto del clima organizacional y sus inicios, y vamos a consultar algunas teorías de género con las variables que podrían determinar la percepción de la misma. Y bueno, para adentrarnos un poquito al tema, existe mucha información recolectada, estudios biológicos, fisiológicos, psicológicos, que sustentan lo que es la teoría del género en cuanto a su percepción y qué tanto puede llegar a influir en actividades industriales, de servicio y bueno, algunos otros factores. Robert Destroyer en la década de los 70 nos hace mención y bueno, en la publicación de un libro donde él hace muy marcada la separación de lo que es el sexo y el género, dándole así al sexo un poder biológico o un análisis biológico y al género social, que ya es como más adoptivo, lo que de acuerdo a la cultura o las bases que tengamos, el género pues se puede adoptar hasta cierto punto. Él también hace mención que existen señalamientos o características muy marcadas, fisiológicas y biológicas, de ser un macho y una hembra. Y él así deduce que el sexo se hereda y el género se adquiere a través del aprendizaje cultural. Como lo mencionábamos anteriormente, pues puede ser que este tipo de situaciones culturales podrían verse afectadas o comprometidas con los metas y compromisos, objetivos y visión hasta cierto alcance de lo que puede determinar la empresa. Esto con el afán de que obviamente los involucrados en la empresa son trabajadores, es capital humano, entonces su cultura nos podría ver hasta cierto punto amenazados a nosotros como empresa, y esto muchas veces también podría percibirse de diferente manera de acuerdo al género que se tenga o que predomine en la empresa. Y bueno, la definición de qué es el clima organizacional, de acuerdo a las pymes, que fue la definición más actual. De hecho, hay una que se maneja en el 2014 por Álvarez, pero pues queremos manejar lo más acercado, lo más actualizado esta vez, para poder generar realmente evidencias contundentes que podrían servirnos para darle respuesta posteriormente a lo que se manejará como hipótesis. Entonces, de acuerdo a las pymes, en el 2016 señala que el clima organizacional no es otra cosa más que el medio donde se desarrolla el trabajo cotidiano. De hecho, muchos autores lo manejan como una serie de atributos, de características, de percepciones, evaluaciones, herramientas que
se desarrollan que podrían utilizarnos o ayudarnos a desarrollarnos en la empresa o en el lugar de trabajo donde nos encontremos. Bueno, como planteamiento del problema podemos encontrar algunos estudios ya internacionales que nos podrían ayudar en cuanto a la percepción del clima organizacional de acuerdo al género. De hecho, hay estudios internacionales y nacionales aquí en México, los cuales nos serán de gran ayuda para determinar si podría esto intervenir entre el desarrollo de la organización y sobre todo en el diagnóstico de su clima organizacional y la posición en la que éste se encuentre. Como ya mencionábamos, hacen mucha referencia que las características fisiológicas y biológicas son notables entre hembras y machos, como lo proponen algunos autores. Hay que tomar en cuenta que John Money en 1951 usa el concepto por primera vez para referirse al componente cultural, que ya como lo hemos mencionado, el sexo ya es totalmente algo biológico que con el que nacemos, y el género, como diferentes autores hacen mención, ya es algo que hace referencia a componentes culturales sobre la influencia educativa o la información o la formación de la identidad sexual, perdón. Es por esta razón que se analizará el diagnóstico en la empresa BT Hidalgo del clima organizacional para determinar el impacto que el género tiene. Pero para esto también necesitamos tener en cuenta que en primera instancia la organización no cuenta o no contaba en ese entonces con un diagnóstico de clima laboral. Entonces por eso que nosotros le estamos dando otro énfasis para determinar si es eso lo que podría estar afectando su clima organizacional, la cultura o como tal el género y su cultura en cuanto a la percepción del mismo, y esto pueda provocar que el diagnóstico pueda verse favorecido o totalmente atacado en cuanto a la percepción que tengan los trabajadores, y sobre todo determinar también que podrían verse inclinados los resultados debido a que la empresa que estamos manejando es totalmente metalmecánica, manufacturera. Un poquito de la historia de BT Hidalgo es una parte perteneciente a lo que es Bombardier Transportation, que como ya sabemos esta empresa es determinada o reconocida a nivel mundial por la fabricación que tiene de ferrocarriles, trenes y etcétera. Como sabemos, en las empresas metalmecánicas la mayoría de sus trabajadores pues son hombres, aunque ya ahora en cuanto al género y las oportunidades, la igualdad de género y algunas otras percepciones que se han ido modificando a través de los años, pues también podría ser equidad de género en este instante, o en alguna otra empresa existe un cierto número de hombres y un cierto número de mujeres, pero en este caso pues se va a trabajar con esta empresa en donde pues podría ser que varíe este resultado de acuerdo a la plantilla que maneje. Y bueno, como objetivo general tenemos que realizar un diagnóstico de clima laboral en la empresa BT Hidalgo mediante un instrumento validado estadísticamente para poder determinar el impacto que el género tiene en la misma. Entonces, como objetivos específicos tenemos identificar las 3 dimensiones con mayor puntuación si el trabajador es hombre, e identificar las 3 dimensiones con mayor puntuación si el trabajador es mujer, y analizar los factores culturales que determinen el comportamiento de cada uno de los géneros. Como hipótesis, en respuesta a nuestras preguntas de investigación, queremos determinar o no sabemos si realmente podría esto ser cierto, que es la percepción del clima organizacional depende realmente del género, o hay otros factores que podrían verse involucrados y no exactamente para que tenga otra percepción, o para que sea un clima amable o desfavorable en la empresa o en las mismas organizaciones.
La justificación, como sabemos, pues la empresa BT Hidalgo es una empresa comprometida con el perdón, con el perfeccionamiento de su empresa, lo que ha originado que se quiera realizar un estudio que determine los factores que influyen en la empresa. Y también pues un estudio de esta magnitud se debe diagnosticar para poder entender y comprender a los empleados, que es lo que queremos también hasta cierto punto determinar cuál es el clima que estamos manejando en esta empresa y posteriormente respetar sus características biológicas o fisiológicas para el desarrollo de sus actividades productivas de calidad de trabajo y todas las variables que represente. Si la percepción es diferente de acuerdo a los sexos, podríamos determinar las ventajas o desventajas en la que podría estar la organización. Sin embargo, como lo hemos planteado, todavía no sabemos o no hemos comprobado que esto sea así. La metodología, bueno, se llevó a cabo la implementación, el estudio del diagnóstico del clima mediante un instrumento validado propuesto por Valenzuela en el 2004 que arroja 10 dimensiones. Pero con base a los resultados generados se determinan las 3 dimensiones más importantes entre ambos géneros, como ya lo externamos anteriormente, y posteriormente si existieran características culturales muy marcadas que pudieran influir en la percepción del mismo. Como marco teórico, de hecho existe muchísima información con base a lo que es la teoría de géneros, el género, desde cuando empezó la adopción por como tal el género o el sexo, teorías que nos ayudan desde la prehistoria, de en qué concepto se tenía la mujer, su funcionamiento, su rol que tenía en la sociedad y cuándo empieza a participar ya en lo que es pues el ámbito empresarial y cómo lo toma el hombre hasta nuestros días, que como sabemos, de acuerdo a características o estudios pues ya de gran avance, puede ser que la mujer no haya tenido una gran participación al inicio en la industria, pero sin embargo, pues conforme han pasado el tiempo, pues se ha tratado de modificar, ¿no? Como ya les mencionaba, se ha llevado la revisión de los estudios, que de hecho se encontró un estudio a nivel internacional, ya que este artículo se encontró en inglés, donde en una empresa de electrónicos se analizan 16 puntos de percepción, en los cuales ellos igual manejan una hipótesis si los factores de equidad e inclusión comprenden las dimensiones organizacionales y el valor de los diversos resultados, donde los hombres caucásicos, como resultado los hombres caucásicos perciben la organización más justa e incluyente que las mujeres caucásicas. Entonces, como podemos darnos cuenta, pues sí podría variar, sí existen estudios que sustenten que efectivamente podría ser que la empresa, de acuerdo al género que predomine en la misma, podría variar su clima organizacional. Sin embargo, pues necesitamos comprobar que esto sea así. Posteriormente también el rol de los trabajadores en una industria influye propiamente en la organización. Este párrafo se tomó también de un estudio realizado en Sonora, es un estudio también reciente y donde también nos hace mención que no sabemos si a través de factores intrínsecos del individuo podría mantenerse la satisfacción y el clima adecuado, y esto también lo maneja de acuerdo a cómo lo perciben y pues sus diferencias de hombres y mujeres. También el clima organizacional es un factor clave en el desarrollo empresarial. Este estudio ya es más profundizado a lo que es el diagnóstico del clima organizacional. Pero en este caso ya no quiero darle tanto énfasis a lo que se diagnosticó ya en esta empresa, sino a cómo vamos a nosotros atacar o a resolver nuestra pregunta de hipótesis si realmente el género puede intervenir en lo que podría ser el género
y la percepción del clima organizacional. Bueno, como conclusión, podría yo definir las palabras claves de esta investigación, que en este poco tiempo, porque realmente se determino yo que es poco el tiempo, sin embargo se encontró muchísima información de teorías de géneros, la inclusión del género, la igualdad, revoluciones feministas, el hombre en la empresa. Entonces, como conclusión podríamos determinar que tenemos un punto a favor de este proyecto, de este punto de investigación al que se quiere llevar a cabo, ya que efectivamente existen variables culturales, sociales, biológicas y podría yo mencionar que psicológicas también, de cómo funciona nuestro cerebro en ambos sexos, lo cual podría haberse definido o implementado en ciertos roles de la misma empresa, lo cual para ser analizados o para sustentar esta información existen diferentes libros de desarrollo humano, psicológicos, manuales del desarrollo de recursos humanos en cuanto al género. Con esto no quiero dar a entender de más que de acuerdo al género se conceptualice que en la empresa debe de haber más hombres o debe de haber más mujeres, de acuerdo a sus capacidades fisiológicas y biológicas, como lo mencionamos antes. Solamente es adentrarnos un poco a trabajar con ciertos factores que podrían beneficiar a la misma empresa para el cumplimiento de sus metas a largo plazo, a corto plazo, y que realmente no sea un obstáculo el género o simplemente de la mano de la naturaleza misma nata del ser humano poder determinar si esto podría ser de esta manera o no. También se puede proponer que ciertas condiciones podrían verse más amables con los hombres o ciertas condiciones las mujeres podrían percibirlo de manera más amable o viceversa. Todavía no se tiene la conclusión de como tal que así esté ocurriendo en las empresas, solamente es un estudio que nosotros queremos realizar si realmente la percepción del clima organizacional depende del género y depende de las situaciones en las que se encuentre la empresa o el desarrollo cultural que éste tenga. Bueno, este es un poco de lo que posteriormente se va a ir analizando. Como vuelvo a repetir, existe muchísima información, muchísimos artículos. Es muy poquito abarcar antecedentes fisiológicos, culturales, desde los inicios, desde la prehistoria, retomar cuál era el funcionamiento del hombre y la mujer hasta ahora en nuestros días y la evolución que ha tenido, el que la mujer ahora esté en el ámbito empresarial y pueda contar con diferentes perspectivas, diferentes alcances. Entonces, pues, por el momento es lo que se ha investigado. Vuelvo a comentar, el informe de investigación existe muchísima información que podría ser de suma ayuda para nosotros determinar o darle respuesta a nuestra hipótesis, si es que es así como se está pidiendo. Bueno, pues muchísimas gracias.